El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sentada bajo el cerezo en flor, observaba cómo los pétalos danzaban suavemente con la brisa. El aprendiz, con una expresión de curiosidad y reflexión, se acercó y se sentó a mi lado, esperando una respuesta a sus inquietudes que lo atormentaban. El aprendiz, tras unos momentos de silencio, me dijo que había notado que no todas las personas en el camino buscaban la misma verdad. Le intrigaba saber si había algunas personas a quienes no debíamos ayudar en la búsqueda del Satori. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la calma llenara el espacio entre nosotros antes de responder. Le hablé sobre el Satori, esa experiencia súbita de despertar que va más allá del conocimiento intelectual y se experimenta de forma directa. Le expliqué que no todos los caminos son iguales y que algunas personas, por sus propios apegos y deseos, se colocan barreras que les impiden ver con claridad. El aprendiz asintió mientras sus ojos se perdían en el horizonte, meditando sobre mis palabras. Me preguntó cómo podríamos identificar a aquellos que no buscan la misma verdad. Cómo entender quién está listo para el despertar. Lo observé con una sonrisa suave, notando cómo los últimos rayos de sol iluminaban su rostro. Le compartí entonces la historia de 5 tipos de personas que, por sus propios apegos, dificultan su propio camino hacia el Satori. Comencé con la historia del escéptico. Le conté que, en un pueblo cercano, vivía un hombre que siempre cuestionaba todo, incluso las enseñanzas más fundamentales del Zen. Un día, decidió visitar a un sabio buscando respuestas. El sabio le ofreció una taza de té, vertiendo sin detenerse hasta que el té rebosó. El hombre, sorprendido, le dijo al sabio que la taza estaba llena. El sabio le respondió que, al igual que esa taza, su mente estaba llena de prejuicios y dudas. Hasta que no vaciara su mente, no podría recibir el verdadero conocimiento. Pero el hombre, incapaz de dejar de cuestionar, permaneció alejado de la paz interior que buscaba. El aprendiz meditó sobre la frustración del escéptico, comprendiendo que el escepticismo constante puede ser una barrera que impide la aceptación de la verdad directa. Entonces, continué con la historia del buscador de poder. Era alguien que veía en el Zen una herramienta para alcanzar el control y la manipulación. Quería dominar a otros con su sabiduría, pero olvidaba que el verdadero poder reside en la humildad. Intentó imponerse sobre sus compañeros, pero encontró resistencia y soledad. El maestro le mostró que el Satori no se encuentra en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. La ambición lo alejó del verdadero despertar. El aprendiz suspiró, reflexionando sobre el poder y la humildad, mientras yo proseguía con la historia del apegado al ego. Le hablé de alguien que vivía para el reconocimiento, usando cada logro como validación personal. En una ceremonia, en lugar de servir con humildad, buscó destacar y ser el centro de atención. El maestro le enseñó que para alcanzar el Satori debía trascender el ego, pero su constante apego lo mantenía atrapado en su propia imagen, incapaz de avanzar. El aprendiz meditó sobre la dificultad de soltar el ego cuando buscamos reconocimiento y continué hablándole del inquieto permanente, alguien que no podía estar en paz, siempre buscando nuevas experiencias sin permitirse la calma. Un día intentó realizar prácticas avanzadas, pero su mente nunca encontraba descanso. El maestro le mostró que el Satori surge en la quietud, pero su inquietud perpetua le impedía alcanzarla. Finalmente, le hablé del materialista insaciable, cuya única preocupación eran los bienes materiales. Este hombre creía que la acumulación de riquezas traería felicidad, pero no comprendía que la verdadera alegría proviene de la conexión y la presencia en el momento. Visitó el templo en busca de fortuna, pero cada vez que intentaba meditar, su mente se llenaba de pensamientos sobre ganancias y pérdidas. El maestro le mostró que el Satori no se encuentra en lo externo, sino en la riqueza interior que surge de la generosidad y la vida plena. El aprendiz, con una mirada de entendimiento, asimiló como estos apegos internos, el escepticismo,
El deseo de poder, el ego, la inquietud y el materialismo pueden alejarnos del Satori. Me preguntó si alguna vez había ayudado a alguien a superar estos obstáculos. Le compartí más historias, deseando que comprendiera cómo, en cada fábula, las barreras internas podían superarse con la guía adecuada. Le hablé de un guerrero que buscaba la paz interior para enfrentar sus batallas externas. Entró al monasterio esperando estrategias para la guerra, pero encontró la enseñanza de la no violencia. ¿Pasaba sus días meditando bajo los mismos cerezos en flor que nosotros? Aprendiendo a dejar que la calma llenara su espíritu. Un día, observando el amanecer, alcanzó el Satori, comprendiendo que la verdadera fuerza reside en la serenidad del alma. Le conté también la historia de un agricultor que, preocupado por la escasez de sus cultivos, visitó el templo en busca de soluciones. Le enseñé a observar la naturaleza sin intervenir de manera forzada, permitiendo que las semillas germinaran a su propio ritmo. Al ver cómo las flores crecían espontáneamente, experimentó un despertar. Entendió la interconexión de todas las cosas y con ello alcanzó el Satori. El aprendiz, reflexionando sobre la importancia de la confianza en el flujo natural de la vida, se detuvo a meditar sobre estas lecciones. Le hablé entonces de una artesana, estancada en su creatividad, que al meditar encontró la belleza en la simplicidad. Al crear con plena conciencia, su arte comenzó a reflejar la esencia de la vida. Y en ese proceso alcanzó la iluminación. Le conté sobre un niño curioso, que observando una mariposa emergiendo de su crisálida, comprendió la pureza de dejar ser. Y finalmente, le hablé de un sabio que, tras muchas enseñanzas complejas, entendió que la simplicidad era la clave para su despertar. El aprendiz sonrió, entendiendo que el Satori no es un destino lejano, sino un estado de profunda conexión con la vida misma, accesible a través de la atención plena y la simplicidad. El silencio entre nosotros se llenó de comprensión, y bajo la sombra del cerezo en flor, seguimos compartiendo historias que iluminaban el camino hacia el Satori, recordándole que la verdadera comprensión solo llega cuando vivimos cada momento con plena conciencia y aceptación. El silencio seguía envolviendo el jardín del templo, mientras la suave brisa acariciaba las ramas del cerezo. Los pétalos continuaban cayendo lentamente, creando una danza delicada que parecía reflejar la paz que habíamos alcanzado. El aprendiz, con una mirada de introspección, mantuvo su atención en el movimiento de las flores. Sabía que aún tenía preguntas, inquietudes que brotaban desde lo más profundo de su corazón, pero parecía querer esperar el momento adecuado para expresarlas. Finalmente, el aprendiz rompió el silencio, con una voz cargada de una nueva comprensión. Maestra, hablas del Satori como si fuera algo que siempre está presente, algo que podemos alcanzar en cualquier momento, si vivimos con plena conciencia. Pero, ¿cómo puede ser así cuando el mundo está lleno de caos y distracciones? A veces parece imposible mantener esa paz interna. Me quedé observando las nubes que se movían lentamente por el cielo, mientras pensaba en cómo guiarlo hacia una verdad más profunda. Sabía que la búsqueda del Satori no era fácil, especialmente cuando uno se enfrenta a las tempestades internas y externas. Pero también sabía que en esos momentos, la comprensión verdadera está más cerca de lo que uno imagina. Le conté entonces sobre un joven pescador que vivía en una pequeña aldea junto al mar. Era un hombre sencillo, que amaba el océano y el ritmo de las olas. Sin embargo, cada vez que el mar se embravecía, el pescador se llenaba de miedo, temiendo por su vida y su barco. Un día, mientras navegaba en medio de una tormenta, decidió rendirse a lo inevitable. En lugar de luchar contra el mar, se dejó llevar por las olas, manteniéndose presente en cada respiración, observando la furia del océano sin dejar que su mente se ahogara en el miedo. En ese momento de entrega total, el pescador experimentó el Satori. Comprendió que la paz no depende de la calma exterior, sino de la serenidad interior que mantenemos incluso en medio de las tormentas.
El aprendiz meditó sobre esta historia, sus ojos reflejaban un entendimiento nuevo. Se daba cuenta de que el Satori no es un estado que solo se puede alcanzar en momentos de quietud, sino que también puede surgir cuando enfrentamos nuestras dificultades con atención plena. Entonces, ¿la verdadera paz está en aceptar lo que no podemos controlar?, preguntó finalmente el aprendiz, como si esas palabras se hubieran gestado lentamente en su interior. Asentí, sonriendo. La aceptación es una de las llaves del Satori. Pero no se trata de una aceptación pasiva, como si fuéramos víctimas de nuestras circunstancias. Es una aceptación activa que nos invita a participar plenamente en cada experiencia, sin resistirnos al flujo natural de la vida. Le conté entonces otra historia sobre un alfarero que había pasado toda su vida creando vasijas perfectas. Su dedicación era absoluta y cada una de sus piezas era admirada por su precisión y belleza. Sin embargo, en su afán por la perfección, el alfarero se volvía cada vez más ansioso y temeroso de cometer errores. Un día, mientras trabajaba en su torno, un descuido hizo que una de sus vasijas se rompiera. En ese momento, sintió una gran frustración, pero en lugar de abandonar la pieza rota, decidió observarla con calma. Vio en sus imperfecciones una nueva forma de belleza, una que no había buscado intencionadamente, pero que surgía de la misma naturaleza de lo imperfecto. Fue entonces cuando comprendió que el Satori no se encuentra en lo que tratamos de controlar, sino en la capacidad de ver la perfección en lo imperfecto. Desde ese día, sus vasijas comenzaron a reflejar la autenticidad y la libertad de quien ya no temía los errores, sino que los aceptaba como parte del proceso creativo. El aprendiz escuchaba atentamente y vi en su rostro cómo las enseñanzas comenzaban a calar más profundamente. Sabía que estaba empezando a comprender que el Satori no era una meta a la que uno llega de manera directa, sino una revelación que surge cuando se abandona el deseo de control y perfección. Entonces, maestra, ¿es posible vivir en ese estado todo el tiempo?, preguntó con cierta duda. Es posible, le respondí, pero no es fácil. Vivir en el Satori requiere una práctica constante de atención plena, de estar presente en cada momento sin dejar que el juicio, el miedo o el deseo nos arrastren lejos del aquí y el ahora. Es un camino que, aunque difícil, ofrece una comprensión profunda de la vida. Decidí contarle una última historia, esperando que le diera más claridad. Le hablé de un viejo jardinero que había dedicado toda su vida a cultivar el jardín más hermoso del templo. Cuidaba cada planta con esmero, cortaba las ramas secas y regaba las flores con paciencia. Sin embargo, cada año, cuando llegaba la primavera, algunas plantas no florecían como esperaba. Al principio, el jardinero se frustraba, preguntándose qué había hecho mal. Con el tiempo, aprendió que cada planta tiene su propio ritmo, su propio tiempo para florecer. Al comprender esto, dejó de preocuparse por el resultado de su trabajo y comenzó a disfrutar de cada acto de jardinería, desde cavar la tierra hasta podar las ramas. Un día, mientras observaba el jardín, se dio cuenta de que la verdadera belleza no estaba solo en las flores que brotaban, sino en todo el proceso de cuidado, desde la semilla hasta la floración, incluso en aquellos momentos en que parecía que nada sucedía. En ese instante, experimentó el Satori, comprendiendo que el acto de estar presente y entregarse plenamente al proceso era en sí mismo el despertar. El aprendiz, absorto en la historia, parecía estar viendo las flores del jardín con nuevos ojos. Comprendía que el Satori no era solo una experiencia extraordinaria, sino algo que podía encontrarse en lo ordinario, en el trabajo diario, en la aceptación de los ritmos naturales de la vida. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando los pétalos del cerezo. Miré al aprendiz y le dije, el Satori no es un destino final, ni un lugar al que llegas para quedarte. Es una comprensión que surge y desaparece, como las olas del mar. Pero, cada vez que lo experimentas, te deja una huella más profunda. Una mayor claridad sobre quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. El aprendiz,
Con una sonrisa tranquila, respiró profundamente y dijo: entiendo, maestra. Ahora veo que el Satori no es algo que se busca, sino algo que se permite suceder. No se trata de controlar ni de luchar, sino de estar en armonía con lo que es. Asentí, satisfecha con su comprensión, y le recordé que el camino del Zen es un viaje sin fin. Aunque ahora había experimentado un atisbo de lo que era el Satori, la verdadera práctica consistía en integrar esa comprensión en su vida diaria. Cada momento, cada respiración. El aprendiz quedó en silencio, contemplando las historias y las enseñanzas. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero también comprendía que ya había dado un paso crucial hacia la verdadera comprensión. A partir de ese día, el Satori ya no era un misterio lejano, sino una posibilidad constante en cada experiencia, esperando ser descubierto a través de la atención plena y la aceptación profunda.